Amazon planea despedir unos 10,000 trabajadores. Y qué interesante, ¿no? Porque pues pasó lo mismo en Facebook, pasó lo mismo en Twitter, ahora en Amazon, ¿no? Creo que es interesante porque este rebote, o sea, estaba viendo en la mañana las curvas de absorción de empleabilidad o de empleos en Estados Unidos y cómo se comportaron durante la pandemia. Obviamente se extinguieron muchos empleos tradicionales, que después de la pandemia parece que a medida que retomó la economía regresaron muchos empleos y ahora están desapareciendo otra vez, ¿no? Y no necesariamente están migrando a otras categorías, sino que son muchos empleados que se quedan en el limbo, es mucha gente que se queda desempleada, ¿no? El tipo de empresas que lo hacen, Twitter, Facebook y Amazon, son empresas que son, primero que nada, empresas de tecnología. Aquí también tendríamos que pensar mucho, ¿no? Lo que siempre comenta mi hermano, que está estudiando ahora el tema de la ética de la inteligencia artificial, del Amazon Turk, que es, sabemos abiertamente que estas empresas contratan personas con sueldos miserables en puestos, ¿sabes?, mecánicos para entrenar inteligencia artificial que después los reemplaza. Esto es lo que tenemos que pensar como uno de los grandes paradigmas que hay que superar sobre la tecnología como un bien en sí mismo, ¿no? Depende mucho de quién es dueño de la tecnología que se desarrolla, qué se hace con la tecnología que desarrollamos. La tecnología no es un bien en sí mismo, ¿no? O sea, el desarrollo de la bomba atómica no es un bien en sí mismo, depende para qué se use el proceso tecnológico que está por detrás de la maquinaria de la bomba atómica. De la misma manera, la inteligencia artificial o machine learning o big data o data mining o data analysis, data science, o sea, no es un bien en sí mismo. En el corto plazo o incluso en el largo plazo y en el mediano plazo de otras maneras puede presentar muchísimos problemas para la especie. O sea, muchísimos problemas para la manera como funciona la sociedad. En el corto plazo, a medida que nosotros mismos entrenamos a la máquina para hacer nuestro trabajo, pues desaparecen empleos. Y en el corto plazo, a lo mejor las propias empresas se van a ir automatizando, van a aumentar sus márgenes de rentabilidad al tener un menor costo de mano de obra. Pero a la larga lo que va a pasar es que los propios consumidores no van a tener poder adquisitivo para comprar los propios productos que estas máquinas fabrican, ¿no? Porque el sueño de todo capitalista, que es no tener costo de mano de obra y solo tener ganancia y valor agregado sobre commodity, pues llega al absurdo de, bueno, pues si todo el mundo hace lo mismo, pues nadie tiene poder adquisitivo para comprar absolutamente ningún producto. Entonces llegamos a una sociedad profundamente endeudada, ¿no? Y como esto está tan descaradamente relacionado a la rentabilidad, la siguiente noticia, y es que ni siquiera lo pueden ocultar porque es ridículo, ¿no? O sea, y la siguiente noticia es, entonces, corremos a 10,000 personas y el propietario de Amazon, que tiene un patrimonio de 124 mil millones de dólares, señala entre sus prioridades hacer donaciones para el cambio climático y la lucha en contra de la polarización. ¡Ay, cuero! Qué lindo, güey. Qué hermoso, ¿no? O sea, qué tipazo, güey. Esta masa decrépita, güey, de basura, güey, ahora se siente como en deuda moral con el mundo y dice, no, es que ahora quiero donar mis ganancias, ¿no? Y seguramente tiene que haber algo de fraude fiscal por ahí, porque acuérdense que Big Philanthropy, o sea, la gran filantropía, tiene un proceso agudo y descarado de evasión fiscal. Descarado de evasión fiscal, ¿no? Y se los pongo así relativamente fácil, ¿no? Cuando alguien hace una gran donación, y esto existe en muchísimos países bajo diferentes modelos, con sus diferentes peculiaridades, pero estoy generalizando para que entiendan el ejemplo de la problemática, de lo que implica la gran filantropía. No estoy hablando de la pequeña filantropía, ¿no? De, pues yo voy y hago una pequeña donación. Eso la verdad es que Peanuts acaba siendo muy poco impactante en el sistema, aunque pueda ser que se acumule, ¿no? Pero hablemos de la gran filantropía como un proceso de evasión fiscal sistémico que sucede muchísimo en prácticamente todos los países, ¿no? En el caso de personas como Jeff Bezos, dice, bueno, yo tengo un patrimonio de 124 mil millones de dólares y vamos a suponer que existe un taxation que antes de todas las posibles y existentes estrategias fiscales que le podrían aplicar, que ahorita en Estados Unidos, que aparte son reyes del tanto el offshoring como del inshoring, para que este vato pueda vivir de rentas y vivir de préstamos y vivir de los intereses de su propio capital y nunca tener que tocar su capital realmente. Normalmente lo que hacen los millonarios en Estados Unidos es pedir dinero prestado, endeudarse y morir. Y nunca pagar sus deudas realmente, ¿no? Sino que alabancan sus assets, sus tenencias, sus acciones, sus equity, sus valores y demás, sus empresas en total, para poder endeudarse y usan ese dinero alavancado para poder continuar generando multiplicación de capital, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo así simple, ¿no? Vamos a poner que este güey sobre sus 124 mil millones de dólares tendría que pagar
no sé, 10% de impuestos. Y me la estoy mamando de bajito, ¿no? O sea, vamos a suponer que esto ya es después de todas las estrategias sucias y cochinas por haber. Pero él dice, güey, en lugar de pagar el 10% de 124, que serían 12, en lugar de pagar 12, prefiero, bueno, que en este caso serían 12,000. En lugar de pagar 12,000 millones de dólares, lo que voy a hacer es donar esos 12,000 millones de dólares. Y que el gobierno me lo dé como un tax rebate, ¿no? Esas donaciones, y a ver, la primera gran pregunta aquí es el pero de, ¿y llegarán esos 12,000 millones realmente al fondo que él promete? Gran duda, ¿no? O sea, gran duda. Porque muchas veces las propias instituciones a las que ellos hacen estas donaciones son instituciones a las cuales están vinculadas y son obviamente sus propios intereses y sus propias pseudoempresas disfrazadas de ONGs. O sea, el dinero se queda ahí. Le siguen pagando sus cenas, sus viajes, sus casas, sus rentas, sus consultorías, pero disfrazadas como ONG. Pero ese no es tanto el problema directamente. El problema directamente es que eso, para que vean, la gente que defiende tanto la idea de la democracia, va en contra de los presupuestos participativos y las decisiones democráticas de qué hacer con el dinero público. Porque esos 12,000 millones de dólares que él debería de haber pagados como impuestos, deberían de regresar al Estado. Porque en el Estado hay un gobierno democráticamente electo que nosotros como mayoría, estés o no de acuerdo, que aquí ya tendría que ver si estás o no de acuerdo con la democracia, la mayoría determinó que ese es el gobierno. Y ese es el gobierno representativo que tiene un plan de qué hacer con el presupuesto público. Y tiene una serie de metas, y tiene una serie de objetivos, y usan ese dinero para lograr los objetivos que ellos mismos se proclamaron. Pero cuando hacen una concesión o cuando hacen un perdón fiscal a nombre de filantropía, a nombre de donaciones, lo que hace el filántropo es que él decide dónde donar. Entonces, prioridades como el cambio climático. ¿Pero a qué te refieres por cambio climático, papá? O sea, exactamente a qué te refieres. Y ¿sabes? O sea, es de que, ¿y quién te dio derecho de usar ese dinero público? Porque si el gobierno te está dando un perdón fiscal, es dinero público. Nada más que tú lo estás usando directamente. ¿Y quién te dio el derecho de usar ese dinero en nuestro nombre? Porque, pues digo, estamos en una sociedad. Tú usas las mismas calles y las mismas carreteras que nosotros. Te cuida la misma policía. Si hay un incendio o un gatito tuyo se queda en el árbol, lo bajan los bomberos, que paga el servicio público, ¿no? Funciona la sociedad y existe un mercado porque hay un cierto nivel de estabilidad como un mínimo común denominador para que pueda existir el comercio, ¿no? Pero este tipo dice, no, como yo soy demasiado grande y tengo tanto poder político y económico que puedo bullear a los partidos, y literal bullearlos, y decir, no, ¿sabes qué? No te voy a pagar la deuda del SAT, mejor voy a donarlo. Pero dame un perdón fiscal porque decido donarlo. Claro, pero hay un gran problema, se están pasando la democracia por los huevos.